La brisa de la mañana aún transportaba el silencio del suburbio, mientras Amara Briggs sujetaba las correas de Chaos y Mercy a sus respectivos chalecos. Eran las 5:40 de la mañana, una hora en la que el mundo parecía más soportable. Incluso lejos de los desiertos abrasadores y las selvas húmedas donde había servido durante años, su cuerpo aún seguía la disciplina del amanecer. Pasear a los perros era más que un hábito, era un ritual de autocontrol, una forma de mantener a raya los fantasmas del pasado, al menos durante unas horas. Los dos pastores alemanes, entrenados para situaciones de combate, habían aprendido a relajarse en la rutina civil, pero bastaba un gesto sutil, un tono de voz, y volvían al modo vigilante. Amara los conocía mejor que ella misma. Sabía cuándo estaban en alerta, cuándo olían la tensión en el aire. Y esa mañana, antes incluso de doblar la primera esquina, sintió el ligero endurecimiento de los hombros de Mercy. Chaos permaneció en silencio, con la mirada fija hacia adelante. No necesitaba nada más para comprender. Algo andaba mal. El coche patrulla blanco avanzaba lentamente por la calle vacía, con los faros todavía encendidos incluso cuando era de día. Los agentes salieron del vehículo con la calma propia de quien cree tener el control total de la situación. Renner y Rickson. Amara había escuchado historias sobre ellos dos antes. Vecinos susurrando, informes susurrados en las redes sociales locales. Pero nunca me había cruzado con ellos. Hasta ahora. «Buenos días, señora», dijo Rickson, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿Esos perros de allí son realmente tuyos?» La pregunta, aparentemente banal, estaba cargada de un subtexto corrosivo. Amara, con el rostro sereno, simplemente asintió. «Están atados, están entrenados». Renner se acercó más de lo necesario. «¿Cómo se entrena? A los pitbulls de pelea también se les entrena». El Caos gruñó en voz baja. Amara lo calmó con una orden casi imperceptible. Ella ya sabía a dónde iba esto. No estaban allí para garantizar la seguridad. Estaban allí para provocar, para probar hasta dónde podría resistir. Y desafortunadamente para ellos, ella conocía este juego demasiado bien. Rickson fingió curiosidad, pero sus ojos recorrieron a los perros como si buscara una excusa. Renner, por su parte, se cruzó de brazos, adoptando una postura de superioridad mal disimulada. Nos informaron que dos perros agresivos andaban por aquí. Casualidad, ¿verdad? Amara no respondió. Sabía que no tenían ninguna queja. Era un enfoque estándar, el mismo que muchas otras personas negras del vecindario habían denunciado en voz baja o susurrado entre los vecinos. Mantuvo la mirada fija, el cuerpo relajado pero atento. Si quieres confirmarlo, mira las placas. Todo está al día. Registro, vacunas, dirección. Renner dio un paso adelante y su mano descansó casualmente sobre su funda. Quizás, pero ¿por qué una mujer como tú necesita dos perros así, entrenados para la guerra? Amara sonrió sin humor. Quizás por la misma razón que dos hombres armados necesitan un uniforme. Fue en ese momento que el tono de la conversación cambió. La provocación, aunque dicha con calma, fue interpretada como una afrenta. Rickson se acercó con una bolsa de galletas para perro, tratando de atraer a Chaos, el más imponente de los dos. Amara intervino sin dudarlo. «No alimentes a mis perros». La frase fue corta, directa y sin lugar a malentendidos, pero Rickson insistió, sacudiendo el paquete y agachándose como si estuviera jugando. El Caos gruñó de nuevo, más fuerte, y Mercy adoptó una postura defensiva. El ambiente se volvió tenso, como antes de una pelea. Renner movió su mano hacia su funda. «Tranquilice a sus animales, señora, o tendremos que tomar medidas». En ese momento, la tensión rompió la última línea de control. Cuando Renner sacó su arma, los reflejos militares de Amara hablaron más que cualquier palabra.
En cuestión de segundos, Caos avanzó y Rickson perdió el equilibrio. Mercy se interpuso entre Amara y Renner, protegiéndola del disparo. El disparo falló, pero la situación ya se había convertido en un campo de batalla. El instinto y el entrenamiento de Amara tomaron el control. Con un movimiento rápido y preciso, desarmó a Renner, girando su muñeca hasta que la pistola cayó al asfalto. Rickson intentó levantarse, pero Caos ya estaba encima de él, gruñendo en voz baja, impidiendo cualquier reacción. Toda la escena duró menos de 20 segundos, pero la adrenalina la hizo parecer una eternidad. Amara sabía que no había tiempo para explicaciones. No confiaba en que el sistema escuchara la verdad, no con dos policías blancos en el suelo y una mujer negra de pie con dos perros de guerra. Sin dudarlo, le arrancó la cámara corporal y la radio de comunicación a Rickson, guardándolas en el bolsillo de su sudadera. Estaba sudando, pero sus movimientos se mantenían firmes, calculados. «Vamos», dijo suavemente a los perros, que la siguieron sin hacer ruido, como en tantas operaciones en terreno hostil, solo que ahora el territorio enemigo era el mismo país por el que había arriesgado su vida. Entró en el bosque por un sendero casi olvidado al final de la cuadra, que ya había mapeado semanas antes. Un vestigio del hábito militar, conocer siempre las rutas de escape. Con pasos largos y cuidadosos, caminó entre la vegetación hasta llegar a una vieja caseta de mantenimiento, abandonada y cubierta de musgo. Dentro, les quitó los chalecos a los perros, limpió los leves rasguños que tenía Caos en la espalda y comprobó la respiración rápida de Mercy. Todo bajo control, por ahora. Cada minuto, sabía que la historia la contaban otras bocas, otras versiones, los medios de comunicación, los informes policiales, los testimonios manipulados, y ella, una vez más, tendría que luchar sola para demostrar que ella no era la amenaza, sino la víctima. Miró la cámara corporal que tenía en la mano. Era su única oportunidad de justicia, o, al menos, no desaparecer como tantos otros que el sistema prefirió silenciar. Apenas había comenzado la tarde cuando empezaron a aparecer las primeras alertas en las redes. El nombre de Amara Briggs se ha asociado con términos como inestable, agresivo y potencialmente armado. Rápidamente se filtraron imágenes de un antiguo entrenamiento militar que la mostraban en acción con sus perros, como si eso en sí mismo representara una amenaza. Ninguna mención del acoso, del arma sacada por Renner, del disparo efectuado. Solo la narrativa conveniente de que un ex soldado se volvió loco y atacó a agentes de policía. En el refugio improvisado de la cabaña, Amara seguía las publicaciones en su celular con la pantalla rota. Sintió que le hervía la sangre, pero no podía permitirse el lujo de estar enojado. Necesitaba ser racional, necesitaba actuar. Llamó a Gina, su hermana menor, la única persona en quien confiaba completamente. Gina era ingeniera de redes, una mente brillante, y había ayudado en situaciones críticas antes, nunca como esta, por supuesto. Necesito las cámaras del barrio, las cámaras residenciales, cualquier cosa que pruebe lo que pasó antes del tiroteo. Al otro lado de la línea, Gina entendió el mensaje sin preguntas. Sabía que Amara no era dramática. Si llamaste fue porque estabas en peligro real. En menos de una hora obtuvo acceso a los enrutadores de algunas casas cercanas y comenzó a rastrear videos de las últimas 4 horas. Encontró al menos 3 ángulos que muestran el comienzo del acercamiento. Las imágenes lo confirmaron. Los perros estaban atados, Amara estaba tranquilo, la policía era la provocadora. Eso es lo que necesitaban. Pero mientras organizaba los archivos, Gina dejó de responder. Amara intentó conexión directa, mensajes, comandos de seguimiento. Nada.
Su teléfono celular se apagó de repente. Un escalofrío recorrió la columna de Amara. Eso no era normal. No con Gina. El silencio de la hermana decía más que cualquier grito. La sensación era la misma que precedió a una emboscada, y una vez más supo que no podía esperar ayuda. Sin perder tiempo, Amara activó un rastreador que había instalado en el auto de su hermana meses antes, solo como precaución, el tipo de precaución que solo aprenden a mantener aquellos que han visto la muerte de cerca. La señal indicó movimiento y luego se detuvo en un lugar aislado de un antiguo distrito industrial de la ciudad, donde almacenes abandonados ahora servían como depósito para todo tipo de negocios turbios. Se puso el chaleco táctico que aún guardaba en el fondo de su armario, junto con los suministros esenciales, y se preparó. Ya no era una simple huida, ahora era el rescate. Caos y misericordia, a su lado, parecieron notar el cambio de energía. Estaban alerta, silenciosos, como en tantas operaciones nocturnas del pasado. Amara respiró profundamente, probó la cámara corporal robada y la fijó a su propio pecho. Si moría allí, quería que al menos quedara constancia de la verdad, pero dentro de ella latía con una certeza: no caería. Ahora no. El cobertizo donde el rastreador indicó la última señal estaba rodeado de puertas de hierro y custodiado por 2 hombres armados. Amara observó todo desde detrás de un camión abandonado. Estudió rutas de entrada, ángulos de tiro, puntos ciegos. Sus manos se movían con tanta firmeza como cuando dirigía misiones en el extranjero. Cuando apareció, era como un fantasma. Uno a uno, los hombres fueron neutralizados con golpes secos y silenciosos. El caos estaba a su lado, vigilando. Mercy avanzó siguiendo sus órdenes, olfateándolo y guiándolo hacia una puerta cerrada en la parte trasera. Detrás de ella, Amara escuchó un aliento familiar. Era Gina. Se abrió paso a la fuerza con una barra de hierro oxidada, y cuando abrió la puerta, su hermana estaba atada, con un ligero corte en la frente y los ojos abiertos de par en par por el alivio. «Sabía que vendrías», susurró Gina. Amara simplemente asintió, mientras escaneaba la habitación en busca de más amenazas. Con Gina a salvo, Amara centró su atención en los archivos de la computadora que habían dejado los secuestradores. Las carpetas estaban protegidas con contraseña, pero Gina, aunque conmocionada, no dudó en actuar. «Dame 5 minutos». En 3, ya había roto el primer nivel de seguridad. Lo que encontraron allí fue más allá de lo esperado. Imágenes de las cámaras corporales de los policías, hojas de cálculo de transacciones financieras vinculadas a la comisaría y un archivo que contenía un dossier con el nombre de Renner, vinculado a una identidad falsa. Al parecer, ya había trabajado bajo otros nombres en operaciones oscuras fuera del país, supuestamente para la CIA, con antecedentes de manipulación de información y desaparición de testigos. Fue más que un abuso de autoridad. Era una red estructurada para proteger a criminales disfrazados de agentes del orden. Amara sintió un peso en el pecho. No se trataba solo de ella, se trataba de todas las personas que nunca tuvieron la oportunidad de defenderse. Decidir qué hacer con ese material requería calma, pero el tiempo no estaba de nuestra parte. Sabía que los hombres que habían arrestado a Gina regresarían. También sabía que ahora toda la fuerza policial estaría en alerta máxima. Fue cuestión de horas antes de que identificaran su paradero. Juntas, ella y su hermana transfirieron sus archivos más importantes a una nube segura y dejaron el resto funcionando en transmisión automática en caso de que no pudieran salir. «Si nos atrapan, el mundo lo verá», dijo Gina con firmeza. Amara la miró y por un segundo se permitió sonreír. La chica que siempre había querido proteger ahora era su aliada en el frente. Con los datos en mano, salieron por el lateral del almacén, guiados por Mercy.
El cielo comenzaba a oscurecerse y la ciudad se preparaba para una noche común y corriente, sin saber que, en las sombras, una exmilitar negra, 2 perros y un hacker de unos 20 años llevaban pruebas capaces de exponer uno de los mayores esquemas de corrupción policial del Estado. De regreso a la cabaña, Amara supo que esta sería su última noche allí. Ya no había dónde esconderse. Era hora de actuar. Con la ayuda de Gina y copias de los archivos, comenzó a armar un expediente completo con fechas, nombres, registros de GPS y videos. Cada elemento fue organizado cuidadosamente en una presentación visual clara, dirigida no a la policía, en quien ya no confiaba, sino al público. La estrategia fue sencilla: entregar todo directamente a la prensa independiente, a canales de investigación que sabía que no estaban sujetos a la narrativa oficial. Gina activó un protocolo que le permitiría publicar contenido automáticamente en 24 horas si algo les ocurriera. Mientras terminaban el material, Caos y Misericordia dormían apoyados en la puerta, vigilando en silencio. Amara los observó con cariño. Esos perros le habían salvado la vida muchas veces, incluida aquella mañana. Y ahora, con su hermana a su lado, sintió que tal vez había una oportunidad real de cambio. En la madrugada, Amara contactó al detective Lee Darnell a través de un número seguro, enviándole partes del expediente como prueba de la veracidad de las acusaciones. Para su sorpresa, Darnell respondió en cuestión de minutos: «Ya he visto suficiente. Me apunto». Era todo lo que Amara necesitaba. Ahora tenía un aliado dentro de la corporación, alguien que conocía los caminos legales y los vacíos burocráticos. Con Darnell, idearon un plan para poner el resto de la evidencia en las manos adecuadas sin comprometer sus ubicaciones. Gina coordinaría la divulgación de los datos mientras Amara asumía la responsabilidad de entregar físicamente parte del material a la sede de un periódico de investigación. Sabía que estaba poniendo en riesgo su propia vida, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que no estaba sola. Y eso hizo toda la diferencia. Antes de irse, dio una última orden a los perros: «Protégela». Ellos entendieron, y Amara emprendió el camino de tierra, sola pero decidida. El viaje al centro de la ciudad fue tenso. Amara conducía un coche prestado por Gina, con placas clonadas, cambiando de ruta y parando en estacionamientos cerrados para comprobar si la seguían. Sus manos estaban firmes sobre el volante, pero su corazón latía rápidamente. Cada luz roja parecía una posible emboscada. Cada sirena a lo lejos traía recuerdos de guerra. Cuando finalmente aparcó a 2 cuadras de la oficina del periódico, se sentó. Unos segundos antes de salir del coche, respiró profundamente, repasó mentalmente el plan y caminó con pasos firmes pero atentos. Llevaba una memoria USB escondida en la plantilla de su bota y un sobre con copias impresas escondido bajo la cinturilla de su pantalón. En la recepción del edificio, utilizó el nombre de un contacto que Darnell le había indicado. No había necesidad de esperar. La llevaron directamente a una habitación discreta, donde la esperaba un periodista de aspecto serio. «¿Eres Amara Briggs?», él preguntó. Ella asintió. «Entonces, supongo que es hora de decir la verdad». Durante casi 2 horas, Amara relató con detalle todo lo que había vivido en las últimas 24 horas, desde el acercamiento en el barrio hasta el rescate de su hermana. Mostró videos, presentó los archivos, explicó los datos que Gina decodificó y los vínculos que revelaban una red de manipulación liderada por nombres hasta entonces considerados ejemplares dentro de la seguridad pública. El periodista no ocultó su asombro. «Si todo esto se prueba, estaremos ante el mayor escándalo institucional desde el caso Holloway». Amara no respondió. «No estuve allí para los titulares, él estaba allí para sobrevivir, el suyo, el de Gina y el de tantas otras personas que nunca tuvieron voz».
Al finalizar la reunión, entregó el sobre y se puso de pie. Ahora te toca a ti. Yo hice mi parte. El periodista también se puso de pie, en silencio. Le estrechó la mano con firmeza y respeto. Amara salió de Business, la sala de redacción, sin mirar atrás. Sabía que no había forma de volver a mi antigua vida, pero también sabía que esta vez la verdad no quedaría enterrada fácilmente. El sol aún no había salido cuando Amara regresó a la cabaña. Encontró a Gina despierta, sentada en el suelo junto a Mercy y Caos, con los ojos rojos pero alerta. ¿Funcionó?, él preguntó. Amara simplemente asintió y se sentó junto a su hermana. Ninguno de los dos habló durante un rato. El silencio era pesado, pero necesario. Primera vez en días estaban vivos, juntos, y con la sensación de haber roto algo que parecía irrompible. A medida que amanecía, comenzaron a llegar las notificaciones, titulares, vídeos, comunicados oficiales. El periódico lo había publicado todo, documentos, imágenes y testimonios. Darnell también intervino, solicitando una investigación interna y protegiendo la identidad de las fuentes. La opinión pública reaccionó con fuerza. Surgieron protestas, las entidades tomaron posición y Renner fue destituido inmediatamente. La narrativa construida contra Amara comenzó a desmoronarse, y con él, el sistema que lo alimentaba. A última hora de la tarde, Amara volvió a pasear a los perros. Esta vez, sin chaleco, sin tensión en los hombros. La calle seguía siendo la misma. El barrio seguía teniendo las mismas caras, pero algo había cambiado. Ella se había resistido, yo había dicho que no, y había sobrevivido, no solo a la violencia, sino también al intento de borrarlo. Miró a Mercy, que trotaba ligeramente a su lado, y a Caos, que mantenía la vista fija en los alrededores. Sabía que todavía habría una pelea, sabía que no todos aceptarían su victoria, pero también sabía que ahora su historia tenía un nombre, un rostro y una voz. Y más que eso, tenía alcance. La mujer que una vez fue entrenada para enfrentar a enemigos en tierras extranjeras era ahora un símbolo de resistencia en su propio suelo. Y por contradictorio que parezca, fue un día cualquiera, en una calle cualquiera, que ella luchó y ganó la guerra más difícil de su vida.